Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la clase de Shabbat, Be'ezrat Hashem. La clase de Shabbat de esta semana, Perashat Vayera. Vamos a ver un tema muy interesante y muy bonito. Dice la Gemara en Masejet Sanedrin, dice la Gemara en Masejet Sanedrin, Daf Tzadik Het Amud Aleph. Dice la Gemara en Amar Ula, dijo Ula, en Yerushalayim nifdit ela bitzdaka. Yerushalayim no va a ser nifdit, no va a ser recuperada, salvada, sino con tzedaka. Sheneemar Tzion Bemishpat tipade beshavea bitzdaka. También el regreso a Jerusalén, beshavea, el regreso a Jerusalén depende de la tzedaka. O sea, aquí la Gemara está diciendo que la Geulá, ¿sí? Que el Mashiach viene con la tzedaka, el Gesed, la tzedaka que nosotros hacemos, eso trae al Mashiach, de eso depende la redención de Jerusalén. La Gemara también en Baba Batra, Daf Yud Amud Aleph, dice la Gemara, Amar Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Gdolat tzedaka shemekarevet et hageula. Es grande la tzedaka que acerca la geula. שנאמר, כה אמר השם, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. La Gemara dice, es tan grande la teshuvah, la tzedaka, que la tzedaka trae la geula. Rambam, Maimónides, en alajot matnot aniim, en alajot de tzedaka. Rambam, ustedes saben, trae alajot, no trae memrot, no trae musar. Pero aquí trae una alajá el Rambam, Perek Yud, alajá bet. Trae el Rambam, aquí habla de la mitzvah de tzedakah, Hayavim anu leizaer bemitzvah tzedakah. Dice el Rambam, tenemos que cuidarnos en la mitzvah de tzedakah, yeter mikol mitzvot aseh. Vean qué interesante. Si alguien te dice, ¿cuál es la mitzvah que más me tengo que cuidar? Dice el Rambam, en la mitzvah de tzedakah. Una persona, Hayavim anu, estamos obligados, leizaer, de cuidarnos. Bemitzvah tzedakah, en la mitzvah de tzedakah, yeter mikol mitzvot aseh, más que en todas las mitzvot aseh. Shatzedakah siman le tzadike zera Abraham Avinu. Dice, la tzedakah es un simán, es una señal a los tzadikim que somos descendientes de Abraham Avinu, que esa era la mitad, la cualidad tan grande de Abraham Avinu, que es el Gesed y la tzedakah. Es alajá, le dice el Rambam, ve'en kise Israel mitkonen, vedat ha'emet omedet ela bitzdaka. La silla de Israel, el trono de Israel no se fija y la religión de la verdad se detiene sino con tzedakah. Ve'en Israel nig'alim ela bizchut tzedakah. Israel no son redimidos, no son salvados sino por el zehut de la tzedakah. Sheneemar Tzion bemishpat tipade beshavea bitzdaka. Trae el pasuk que trajo la Gemara. Tzion bemishpat tipade beshavea, el regreso Bitzdaka es por el zehut de la tzedakah. Aquí estamos viendo la tzedakah, la geulá, la redención, el Mashiach, depende de la tzedakah. Vamos a ver, Be'ezrat Hashem, cómo no solamente la llegada del Mashiach, la redención de Israel depende de la tzedakah y del Gesed, sino que todo el camino, todo el sendero, todo el paso del Mashiach es de Gesed y de tzedakah. De ahí viene, de ahí nace el Mashiach y de ahí va a volver a venir a traer la Geulá Shlema. Entonces vamos a empezar, Be'ezrat Hashem, con la parashá de la semana, por supuesto. Todos sabemos la historia. La Torá nos cuenta que vienen los 3 ángeles a casa de Abraham Avinu. ¿Sí? Abraham está el tercer día del Brit Milá, que es el día más adolorido, está adolorido, es difícil para él
recibir gente. Abraham es el máster, es el maestro de Achnasat Orjim, de recibir gente, de traer invitados, de hacer gesed, pero ese día se le hacía muy difícil, estaba muy adolorido, un anciano de 99 años que se acaba de hacer el Brit Milá, está muy adolorido, y Akadosh Baruj Hu hace que haya un sol fuerte ese día para que no vengan invitados a molestarlo. Y con todo y eso él ve que vienen 3 hombres, que eran 3 ángeles, él no sabía que eran 3 ángeles. ¿Y quiénes eran esos 3 ángeles? Dicen Jajamín, dicen Hazal, uno era Mijael, Gabriel y Rafael. Uno vino para darle la noticia a Abraham que van a ser Yitzhak, que es Mijael. Vino Gabriel, que es de la Geburá, viene a destruir a Sedom. Mijael es el ministro de Israel. Mijael Sari Israel, como decimos en Neila. Mijael es el Sari Israel, el ministro de Israel. Él le va a dar la noticia que van a ser Yitzhak, que es la continuidad, la continuación de ahí viene el pueblo de Israel, la continuidad de Abraham, de ahí viene Israel. Luego viene Gabriel, que es Malach del fuego, la Geburá, que va a destruir a Sedom y Midat Adin, y viene Rafael a curar a Abraham del Brit Milá. Sí, dice el Pasuk, Abraham los atiende muy bien, les dice por favor vengan, ellos no querían, vieron que estaba dolorido y estaba herido, no querían acercarse, Abraham les insiste, por favor vengan. Corre, les prepara toda una seudá, les prepara pan, les trae shalosh leshonot bejardal, 3 lenguas, con chimichurri, con jardal, mostaza, algo así muy rico, muy preparado, baikaje ma bejalab, les trae de comer, está ahí parado junto a ellos, está Jataetz, les da de comer. Le dicen ellos, ahí es Sara Ishtech, ¿dónde está Sara tu esposa? Está en la casa. Bueno, le dicen, vamos a venir nosotros, vamos a regresar en 1 año, vas a tener un hijo. Le dan la gran noticia que va a tener un hijo y Hashem se le aparece y le dice, sí, vas a tener un hijo. Kaet Hayau le Saraben. De ahí se van los malachim. Vayakum mishama malanashim vayashkifu al pene Sedom. De ahí se van los malachim a destruir a Sedom. Sedom era el mejor lugar de Eretz Israel, una ciudad muy bonita, muy fructífera, muy fértil. Había los mejores árboles, había arroyos, había agua. Eran muy ricos la gente de Sedom, pero así como eran ricos, eran tacaños y malos y crueles, y no hacían gesed, no hacían favores. Y ahí vivía Lot, el sobrino de Abraham, el hermano de Sará, es cuñado de Abraham y es también su sobrino de Abraham, hermano de su hijo, de su hermano Harán. Y Sedom, Hashem dice, voy a destruir Sedom. Sedom era una ciudad muy mala, se va a destruir Sedom. Pero Hashem le dice, le tengo que decir a Abraham que se va a destruir Sedom. Hashem le dice a Abraham que va a destruir Sedom. Abraham pide tefilá, etc. No hay lo que hacer. Y se van los malachim, se van los ángeles. Vayabou shenea malachim Sedoma baerev. Vienen 2 ángeles a Sedom en la noche. ¿Quién eran esos 2? Gabriel, como ya dijimos, que viene a destruir Sedom. ¿Y quién es el otro? Entonces Rashi dice, Rafael, el que vino a curar a Abraham, es el mismo que viene a salvar a Lot. Rafael es el segundo que viene a salvar a Lot. Así dice Rashi y así dice el Midrash. La Gemara en Baba Metzia dice no, la Gemara dice que Mijael, que le vino a dar la noticia a Abraham que van a ser Yitzhak, él es el que va a salvar a Lot. Aquí la pregunta es, ¿qué tiene que ver Mijael, Sar Israel, Mijael, el ministro de Israel, salvando a Lot? Lot es un goy, salieron de él Amón y Moab, pueblos goy, enemigos del pueblo de Israel. ¿Por qué Mijael, Sar Israel, el ministro de Israel, tiene que salvar a Lot? Ok. Entonces llegan a casa de Lot. ¿Quién es este Lot? Sabemos, llegan ellos a Sedom y Lot los recibe. En Sedom era prohibido Achnasat Orjim, no se podía hacer favores, no se podía meter gente, no se podía dar tzedakah. Ellos no querían que su ciudad vengan gente a pedir y que haya gente durmiendo debajo de los puentes, y gente, era una ciudad de muy ricos, van a estar juntando aquí dinero. La gente de ninguna manera, prohibido dar tzedakah para que los pobres no lleguen aquí. Una ciudad de puros ricos. Y Lot, cuando los ven, les dice, vengan a mi casa, yo los voy a recibir. Ellos saben que es un peligro, le dicen a Lot, no queremos, y él les insiste, Vaifzar bam aish meod, dice el pasuk, Vaifzar bam meod, les insiste mucho Lot a estas personas. ¿De dónde Lot
¿Por qué Lot tiene tan prendido esa mitzvah de Achnasat Orjim, meterse en peligro para recibir a estas gentes? La respuesta es que Lot toda la vida vivió con Abraham, desde que Hashem le dice a Abraham Avinu, Lech lecha mi artzeja mi molateja mi bet abija, vete de la tierra de tu padre, el artz asher areka. Abraham se va, deja todo, ¿y a quién se lleva? A Lot con él, que eso ya es una pregunta. Si Hashem le está diciendo, deja todo lo que tú tienes, deja la casa de tu padre, deja tu familia y vete con Sara tu esposa, ¿por qué Abraham se tiene que llevar a Lot con él? Pero Abraham se lleva a Lot y no se separa de él. Baja a Egipto, sube, Abraham se hace rico, Lot se hace rico, hasta que en un momento se tienen que separar Abraham y Lot porque ya no cabían juntos. Le dice a Abraham a Lot, nos vamos a separar, pero nunca me voy a alejar de ti. Y masmol be'emina bimayamin be'asmila, siempre voy a estar cerca de ti para estarte checando y protegiendo. Y así fue. Cuando hubo la guerra de los 4 reyes contra los 5 reyes, los 4 reyes ganaron y uno de los 5 reyes que vencieron fue el rey de Sedom. Fue el rey de Sedom Ba'amorá y cautivaron a Lot. A Lot, que era muy rico, era una persona importante, sobrino de Abraham, lo cautivaron. Y Abraham sale a la guerra con 318 hombres para pelear en contra de los 4 reyes que le ganaron a los 5. Fue un Mesirut Nefesh, fue meterse en un peligro con tal de salvar a Lot. ¿Por qué? Porque Abraham le prometió a Lot, yo te voy a cuidar. Ahora, ¿por qué Abraham tiene tanto que cuidar a Lot? Abraham tenía más familiares seguramente y no encontramos que Abraham hace más cosas, que se mete en peligro por sus familiares. ¿Por qué por Lot tanto lo está cuidando, no lo abandona, lo cuida, lo tiene junto a él, le dice te voy a proteger, sale a la guerra por él? Pero bueno, entonces Abraham regresa a Lot, le da al rey de Sedom todo lo que tiene, regresa al rey de Sedom, regresa a Lot a vivir a Sedom, y cuando Hashem decide que va a destruir a Sedom, dice Hashem que va a salvar a Lot y manda a estos 2 ángeles, uno a destruir a Sedom y uno a salvar a Lot. Llegan a su casa, Vayasuro Elá, Vayabó el Betó, llegan los malachim, llegan estos ángeles a casa de Lot, Vayas la Emishte, él estaba acostumbrado en casa de Abraham. Viene un invitado, no le das café y roscas en la noche, vayas la mishte, les hizo un banquete. Umatzot afá les preparó, les horneó pan, vayojelu, comieron. Ahora, dice el Midrash que en esa comidita que les hizo, en esa cena que les hizo a los invitados, hubo matzut gdola, dice el Midrash, hubo un pleito muy grande entre Lot y su esposa. ¿Por qué? Porque Lot ya preparó todo, pero le faltaba sal, no tenía sal. Dice a su esposa, ¿puedes conseguir? No tenemos sal, ¿puedes conseguir sal? Y su esposa se enoja con él y dice, ¿qué? ¿También esa costumbre mala quieres hacer aquí? ¿Tú quieres traer sal? No les voy a dar sal, que sí sal, que no sal. Al final fue y le pidió a los vecinos, pero hizo todo un show, necesito sal, porque vinieron unos invitados. Y por ese pleito de la sal, todo el mundo se enteró, que no había por qué se enteren, pero se enteraron por esta historia, todo el mundo se enteró que hay unos invitados en casa de Lot, que es ilegal en Sedom, no aceptan. Dice el Pasuk, Tere Mishkabu, antes de irse a dormir, toda la gente de la ciudad, la gente de Sedom, están en la casa de chico a grande y les dicen, ¿dónde están? Tocan la puerta, ¡hey, Lot! ¿Dónde están estas personas que vinieron? Sácanos aquí. Sale Lot y les dice, por favor, no le hagan nada a mis invitados, si quieren les doy a mis hijas. Y le dicen, salte de aquí, ¿tú qué nos vas a decir? Vaifzerú, se acercaron, querían romper la puerta, y estos 2 malachim jalan a Lot para adentro, cierran la puerta, y a toda la gente de la ciudad los hacen ciegos, ¿sí? Y ya no podían encontrar la puerta. En ese momento le dicen los malachim a Lot, le dicen, te tienes que salir, te tienes que escapar de la ciudad. Saca a tus hijas, a tus yernos, todo lo que tengas aquí, toda tu familia, sácala de la Makor. Vamos a destruir este lugar. Hashem nos mandó a destruir la ciudad. Sale Lot, corre con sus yernos, le dice, por favor, vámonos, Hashem va a destruir la ciudad. Se empiezan a reír de él. Lot, ya párale con los traumas que traes de casa de Abraham. No, nadie se va a destruir, no le creas a nadie. Se empezaron a burlar de él. Ukmoa Shachar Alá, empezó a subir el alba, se empezó a hacer la mañana. Vayaitzu a malachim belot lemor, empiezan a presionar los malachim a Lot y le dicen, Kum, párate, kach et ishtecha. No quieren venir toda la noche, estaba tratando de convencer a sus hijas, a sus yernos que vengan con él. Le dicen, ya no hay más tiempo.
Kaj et ishteja, toma tu esposa, dice el Midrash, se llamaba Idit o Irit, hay quien dice Irit con Ain o Idit. Dice, toma tu esposa, vechte benoteja nimtzao, tus dos hijas solteras que están en la casa, penti safé babona, y escápate, la ciudad se va a destruir, no vaya a ser que te destruyas con ella. Dice el pasuk, vaitma'ama, se demoró. Y le están diciendo, ya vámonos, ya, desde el principio de la noche ya le están diciendo que van a destruir la ciudad. Vaitma'ama, se demoró. Vaitma'ama tiene un shalshelet. La palabra, los tamim, ustedes saben que en la Torah hay tamim, la tonadita que se lee. Esta palabra, vaitma'ama, y se detuvo, tiene un shalshelet. Un shalshelet, ¿sí? Es muy raro. Vean, vaitma'ama, cómo tiene el shalshelet encima. ¿Ven? Este shalshelet es muy raro. Hay solo 4 lugares en la Torah que hay. Y se lee, vaitma'ama, se demoró, como un rayo, se demoró, se estuvo demorando. Los ashkenazim lo hacen, vaitma'ama, está muy interesante. Vaitma'ama se detuvo, dice Rashi. ¿Por qué vaitma'ama? ¿Por qué se detuvo? Ya apúrale, se está destruyendo la ciudad, ¿por qué no te escapas? ¿Por qué se estaba tardando? ¿Por qué se estaba demorando? Dice Rashi, vaitma'ama que de leatzilet mamono, para salvar su dinero. Por eso tiene el shalshelet, ¿sí? Shalshelet como una cadenita, shalshelet, que viene la palabra cadenita, tiene la cadenita que se estuvo tardando y estaba tratando de llevarse su dinero debajo del colchón, abajo del fue al banco a ver si puede sacar el dinero que tenía. Era muy rico, tenía que salvar su dinero. Ahora la pregunta es, ¿qué está loco Lot? Lot está loco de verdad. ¿No ves que se va a destruir la ciudad? Los malajim te están diciendo que te apures. ¿Vas a salvar tu dinero? ¿El dinero vale más que tu vida? ¿Qué piensa Lot? ¿Qué piensa Lot que se está... ¿Qué piensa Lot que se está tardando? Ok. Dice vaitma'ama, vayachziku anashim beyado beyad ishto. Ahora, lo podían dejar ahí, si no te quieres salir, pues ¿qué hacemos? Dice el pasuk, no, vayachziku anashim beyado. Lo agarraron a la fuerza, agarraron de la mano a él, ubeyad ishto a su esposa, la mano de sus 2 hijas, bejemlat Hashem alab, vayotziu vayanichu michutz la'ir. Y lo sacaron de la ciudad, ya no hay dinero, no hay mis dólares, lo agarran y lo sacan. Cuando lo sacan de la ciudad, Vayomer imalet al nafsheja, le dice el ángel Mijael, el que lo vino a salvar, escápate, imalet alta vita jareja, no puedes voltear a ver detrás de ti. Ve'alta amod bejol hakikar. ¿Sí? Ve'alta amod bejol hakikar, y no te pares en este lugar, escápate a la montaña, pentisafé, no vaya a ser que se vaya a morir también con ellos. Dice el pasuk, Hashemesh yatza la'aretz, apenas empezó a salir el sol, velot bat Zoar, Lot llegó a Zoar, Hashem imtir al Sedom ve'al Amorá gofrit ba'esh me'et Hashem min hashamayim. Y Hashem empezó a aventar en Sedom y en Amorá gofrit ba'esh, azufre, fuego de Hashem del cielo, vayafoje tearim a él, se voltearon todas las ciudades, se destruyeron, vetkol akikar, vetkol yoshvearim, todas las personas que vivían ahí, vetzemach ha'adamá, toda la plantación, todo se destruyó. Ellos no podían, escuchan el ruido, bombardeo nuclear que había ahí en Sodom y no pueden voltear a ver. Su esposa no se aguantó, batabet ishto me'acharab, volteó su esposa me'acharab, detrás de él, Vatein etziv melach, se convirtió en una estatua de sal. Ahora, ¿qué significa Vatabet ishto me'acharab? Tendría que y volteó y su esposa, y vio su esposa me'acharab, detrás de él. Debería decir Vatabet ishto me'acharea, y volteó a ver detrás de ella, no detrás de él. ¿Por qué dice Rashi que es me'acharab? Me'acharab shelot. Volteó a ver atrás de Lot. Atrás de ella, también ella estaba caminando para acá, no puede voltear. No, volteó a ver atrás de Lot. Entonces dicen los mefarshim, porque en verdad Hashem le dijo, los malachim le dijeron a Lot, alta bit ajareja, no voltees a ver detrás de ti. Entonces ella volteó a ver detrás de Lot y ese fue el pecado y por eso se murió. Como que no se entiende.
Se convirtió en una estatua de sal. Volteó a ver detrás de ella, que es detrás de Lot. Todavía Rashi lo especifica, ¿no? No detrás de ella, detrás de Lot. ¿Qué significa esto? Ok. Entonces Lot se salva de ahí y cuando llegan están en una cueva. Están en una cueva y solo está Lot y sus dos hijas. Le dicen, Vayeshev bameara hu ushtet notav, temblando de miedo él y sus dos hijas en la cueva. Vatomer abejira el atzeira, le dice la grande a la chica, ellas pensaron que ya se destruyó todo el mundo. Le dice la grande a la chica, Avinu zaken, nuestro padre ya está anciano. Veish en baaretz lavo alenu kederech kolal, si se destruyó el mundo, ya no va a haber kiyum, no va a haber existencia al mundo, porque pues ya no hay personas en el mundo que se casen con nosotros para tener hijos. Lejan ashket avinu yain, vamos a darle de tomar a nuestro papá vino, para que se emborrache, venishkevaimo, y nos acostamos con él, venejayeme avinu zara, y vamos a tener, nos casamos con él, y vamos a tener descendencia de nuestro papá, pues ni modo, no hay de otra. Dice Rashi, vino, se escaparon ¿cómo había vino? Dice Rashi, yain izdamen laem bameara. El Midrash dice, me'en olam haba, del olam haba Hashem les trajo vino. Que se les trajo vino a Hashem para que hagan esta horrible, que se case con su papá. Batashkena et aviem yain balayla, le dieron de tomar vino, y vino la grande, y estuvo con su papá. Veloyada no supo cuando se paró, dice cuando se acostó. Y al otro día le dice la grande a la chica, vamos a darle otra vez de tomar vino y te toca a ti. Y las dos se embarazaron, se embarazan las dos hijas de Lot de su papá y se alinean. Batele de Abejirá Ben, la grande tiene un hijo y le llamó Moab, porque viene la palabra Meab de papá. Moab, Uavi Moab Adayom, es el padre, de ahí viene la nación tan grande de Moab. Y Atzeirá, después la chiquita también tuvo un hijo y se llamó Ben Ami. ¿Sí? Avi Bene Amón es el papá de Amón, de ahí salen Amón y Moab y termina la historia de Lot. Dice el Zohar HaKadosh, ¿sabes por qué Abraham, cuando Hashem le dice a Abraham, Lech lecha me'artzeja, vete de tu tierra, ¿sabes por qué se lleva a Lot con él? Porque Abraham sabe que Lot tiene un nitzotz, una chispa de kedushá, de pureza, de sagrada, una chispa sagrada dentro, que de esa chispa, el micrófono, por favor. A ver, gracias. Tiene una chispa sagrada, que de esa chispa de Lot viene el Mashiach. ¿Por qué? Porque de Lot y sus dos hijas nacen Amón y Moab. De Amón sale Naamah Amonit. Sí, los micrófonos, por favor, perdón. De Amón sale Naamah Amonit, que era la esposa de Shlomo. Y de Moab sale Ruth, a Moabía, que sabemos que Ruth se casa después con Boaz, tiene a Obed, tiene a Ishai. Y de ahí viene David Amelech. De David viene de David, después su hijo Shlomo. Shlomo se casa con Naamah Amonit y de ahí sigue el linaje del Mashiach. Entonces, todo eso ¿dónde estaba? Estaba en Lot. Dice el Zohar HaKadosh. Cuando Hashem le dice a Abraham, vino Lech lecha me'artzeja, vete de tu tierra, Abraham dice, me voy, pero a Lot me lo llevo, porque Lot tiene algo que me pertenece a mí, a mi pueblo. Lot tiene la Neshama de David Amelech, que de ahí viene el Mashiach. A Lot me lo llevo conmigo. Y cuando se tienen que separar, le dice a Abraham, a Lot, nunca te voy a abandonar y te voy a estar cuidando, porque no por Lot a lo mejor era un rasha, pero de Lot viene ahí una chispa sagrada, que de ahí viene el Mashiach, y por eso Abraham lo cuida, y por eso sale a la guerra en contra de los reyes Mesirut Nefesh, para ir por él, y por eso el Malach, el ángel que va a salvar a Lot, es Mijael, el mismo que le dio la noticia a Abraham que van a ser Yitzhak. Mijael Sar Israel, que es el ministro de Israel, que van a ser Yitzhak, es el mismo que va a salvar a Lot para sacar de ahí a David Amelech, y el Mashiach, que también que le pertenece al pueblo de Israel. Por eso Mijael lo va a salvar a Lot. Y por eso, cuando una vez que termina la historia, que nace Amón y Moab, desde que aparece Abraham, aparece Lot con él. Cuando nacen Amón y Moab, ya no sale más Lot, ya no sabemos qué pasa más con Lot, ya no aparece más Lot.
terminó la historia de Lot que tiene que ver con nosotros. Nacieron Amón y Moab, dice Abraham, ya está, de ahí ya va a salir el Mashiach, ya no necesitamos, como decir así, ya no tiene que ver más con nosotros Lot. Ahora vean esto increíble. Dice Rabbi Yaakov Milisa, el Netivot, dice algo precioso. Dice el Pasuk, Rashi trae en Perashat Korach, que Korach shepikeach haya, Korach que era tan inteligente, Marra al ishtutzo, ¿qué vio para hacer la tontería tan grande de hacer un pleito con Moshe Rabbeinu? Korach era inteligente, ¿por qué hacer un pleito con Moshe Rabbeinu? Dice Rashi, Korach shepikeach haya Marra al ishtutzo, dice Eno itato, su ojo lo hizo equivocar. ¿Sí? Su ojo lo hizo equivocar. ¿Qué significa? Ra'a shalshelet gedula yotza mimen. Vio un shalshelet. ¿Se acuerdan del shalshelet? Vio un shalshelet gedula yotza mimen. Vio una cadena, un linaje importante que salía de él. Shmuel sheshakul keneged Moshe ve Aarón. Él vio que Shmuel, la Naví, el profeta Shmuel va a salir de él. Dijo, seguro si Shmuel sale de mí, pues yo seguro no me va a pasar nada. Seguro estoy bien. No me va a pasar nada porque tiene que salir de mi Shmuel. ¿Cómo me va a pasar algo? Y él no sabía que Shmuel no va a salir de él, va a salir de sus hijos que después hicieron Teshuvah. Dice el Nahalat, dice el Rabbi Yaakov Milisa, cuando los malajim le insisten a Lot que se salga de Sedón porque ya se va a destruir, Lot no se apura para salir. Lot todavía quiere sacar su dinero, sus joyas, su dinero, se está tardando. ¿Por qué se está tardando? Baitmama, ¿por qué se está tardando? Tiene un shalshelet, tiene una cadena. Por el shalshelet shel gdulá, por la cadena, por el linaje de grandeza que va a salir de él. Dice Lot, si de mí va a salir David Amelech, y por eso me están salvando, ¿cómo crees que me va a pasar algo? Igual que lo que dijo Korach, Ra'a shalshelet Shel Gdulá yotza mimeno, que vio una cadena, un linaje de importancia que sale de él. Es el mismo motivo que Lot dice, Baitmama, se está tardando, está tranquilo, oye, pero te vas a morir. No me voy a morir. Tengo el Shalshelet, Baitmama, tengo el Shalshelet conmigo. Tengo el linaje de grandeza. Qué precioso. Tengo el linaje de grandeza, no me va a pasar nada. Le dicen los malajim a Lot, no, alta bit ajareja. No te fijes detrás de ti, no veas lo que hay después de ti, que es tu descendencia. No hagas caso. Si tú no te apuras, si Lot no se apura, se va a morir. Y ese fue el pecado de la esposa de Lot. Vatabet me'acharab, vatei netziv melach. ¿Qué es Vatabet me'acharab? Vatabet volteó a ver detrás de él, dice Rashi. Me'acharab shelot. Ella volteó a ver detrás de Lot y vio que David Amelech sale de él. Dijo, pues ese zehut de Lot me va a salvar a mí. Ese zehut de lo que va a salir de Lot me va a salvar a mí. Y ella no sabía que ella no tenía ese zehut. Y si no es con ella, llegó de sus hijas. Y por eso no podía voltear a ver, porque no tenía ningún zehut ella para salvarse. Dicen los jajamim, ¿cuál era el zehut que tenía entonces la esposa de Lot? ¿Con qué zehut se salvó la esposa? Se iba a salvar la esposa de Lot por el zehut de la emuná, por el zehut de la fe que ella tenía en los ángeles, que se va a destruir la ciudad. Ese era el zehut, ese era el mérito que tenía para salvarse. Pero en el momento que volteó a ver, quiere decir que no estaba creyendo, quería ver si es verdad o no que se va a destruir. Entonces perdió el zehut de la emuná, por eso se murió. Pero el Midrash dice Pirkei Rabbi Eliezer, es algo muy fuerte. ¿Por qué volteó? Dice, volteó a ver si venían sus hijas. Se quedaron sus hijas allá en Sedón. Y cuando empezó a escuchar todo el ruido de la destrucción, volteó a ver si sí venían sus hijas o no. Pero no podía voltear. Dicen los jajamim, por eso Hashem le trae a las hijas de Lot vino del Olam Abba, del Ganeden, se lo trae a la cueva. ¿Cómo? Para que hagan un pecado. No es para hacer un pecado, es para que salga David Amelech. Si no, de ahí no va a llegar David Amelech. La Neshama de David Amelech está en Lot y en sus dos hijas. Entonces hasta aquí esta es la introducción, más o menos la historia, de dónde viene Lot. Tiene la Neshama de David Amelech, de ahí viene David, de ahí viene el Mashiach, y por eso Abraham Avinu lo cuida tanto. Ahora vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver algo increíble. Dice el Pasuk,
¿con qué zehut se salvó Lot? Bueno, Lot, sí, de Lot va a salir el Mashiach, pero Lot necesita un zehut, un mérito para salvarse. Entonces dice el pasuk, Yutet Haftet, Vaí Beshachet Elokim et Area Kikar, y fue cuando destruyó Hashem las ciudades del Kikar de Sodoma y Gomorra, Vaizkor Elokim et Abraham, Vaishalach et Lot mitoch ha'afeja. Y Hashem recordó a Abraham y mandó y salvó a Lot de la destrucción. Quiere decir que Hashem, el zehut no fue de Lot, el zehut fue de Abraham. Así es el pasuk, Vaizkor Elokim et Abraham, Vaishalach et Lot mitoch ha'afeja. Rashi tiene una explicación que en verdad es el zehut de Lot de algo que hizo con Abraham. ¿Ok? De que no acusó a Abraham. Así dice el Rashi. Viene el Zohar HaKadosh. Les recomiendo que lo vean adentro. Es un Zohar precioso, precioso. Es un regalo, de verdad un regalo. Un Zohar HaKadosh está en los que tienen Jokle Israel, en Yom Sheni, de la Perashá de la semana, Vayerale Yom Sheni, ahí viene este Zohar. Dice el Zohar HaKadosh así: ¿qué le recordó Hashem a Abraham? Les voy a leer el Lashon del Zohar para que nos santifiquemos un poquito con el Lashon del Zohar HaKadosh. Dice así, al final veo las preguntas de Zatoshen. Dice el pasuk así: Rabbi Elazar amar tachaze ven a ver kama anhag kucha berichu tibu im kol biryan. Ven a ver cuánto se comporta a Kadosh Baruj Hu, cuánto hace bien a Kadosh Baruj Hu a todas sus criaturas, a todas las personas. Vechol sheken leinun de azle beorjoi, y con más razón a los que se encaminan en su camino. De afilu bezimna de baile medan alma, que incluso en un momento que Akadosh Baruj Hu quiere traer din al mundo, quiere traer justicia, quiere juzgar al mundo, y ugarin le mande rajim le, Hashem le provoca al que quiere, le mizke bemila adla yete audina le alma. Hashem le presenta a la persona al que Hashem quiere un zehut, le presenta un mérito que haga, una mitzvah que haga, para que eso lo pueda proteger del din que va a llegar al mundo. Detninan, porque estudiamos, vean esto. Beshata de kucha berichu rachim lele barnash. Cuando Akadosh Baruj Hu ama a una persona, meshader le dorona. Hashem le manda un dorón, un regalo. Cuando, así como, ¿no? Así como una persona quiere a alguien, le manda un regalo. Cuando Hashem quiere a una persona, le manda un regalo. Imagínense, te llega un paquete, regalo. Te ama Dios. Qué rico. ¿Cuál es ese regalo? Uman Iu, pregunta el Zohar. ¿Cuál es el regalo especial que Hashem le manda a la persona a quien ama? Dice el Zohar, miskená. Un misken, un pobre. Ese es el regalo que Hashem le manda a la persona. Begin de izkebe, para que tenga zehut la persona, le manda un pobre para que le dé tzedaká, y que tenga zehut la persona de la tzedaká que hizo. Vekevan de zahebe, y cuando una persona tiene el zehut, tiene el mérito de darle tzedaká a este pobre, iu amshich alejad juta de chesed, jala, se atrae un hilo de chesed hacia él, de itmeshach mistar yamina, que viene del lado derecho, que es chesed, uprish areshe bezaki fenoi, bejama leau reshimu, dice, y se le queda el reshimu, se le queda una señal a la persona de ese chesed, que den istalek, dice, euparish areshe berashim le, viene un berashim le begin kach, y por eso, kadiete dina le alma, cuando llega el din al mundo, cuando llega esta justicia al mundo, aún me habláis de arbe. El ángel que viene a hacer esta destrucción, o esta desgracia, lo alenó, esto mal al mundo, esta justicia, Vezakif enoi bejama leau reshimu, y voltea a ver a la persona y le ve el reshimu, le ve la señal de la tzedaká, del jese de la tzedaká que hizo con el pobre, que den istalek minevis darbe, se desaparece, se va de él y se cuida de no hacerle nada. Increíble, regalo que Hashem le manda a la persona. Va a llegar Hashem Shalom, tiene que llegar al mundo. Hashem te manda un regalo, el pobre. En el momento que le das tzedaká al pobre, se te pone y ya tienes la protección, que no te pase nada mal. Dice, Begin Kach, por eso, Akdim le kucha berichu bema de izke. Por eso a Kadosh Baruj Hu le adelanta a la persona algo para que tenga zehut, para que tenga mérito. Vetajazei, ven a ver, con esto vas a entender, dice el Zohar Kadosh, Katba kucha berichu le aita din al Sdom.
Cuando Akadosh Baruj Hu quiso traer el din, la justicia, la desgracia a Sdom, se va a destruir Sdom. Haz que Kodem le Abraham, Hashem le manda un zehut, un mérito a Abraham, Veshada le Dorona le Mizkino, le manda un regalo. ¿Cuál es el regalo? 3 pobres, 3 invitados que no tienen que comer para que los reciba en su casa y les dé de comer. Begin, ¿sabes para qué? Begin le Shezva le Lot Barajú Mitamam, para que tenga zehut Abraham, que su sobrino Lot se salve de Sdom. Ado dictivo es lo que dice el pasuk, Vaizkor Elokim et Abraham, Vaishalach et Lot mitoch ha'afrecha. Hashem recordó a Abraham y salvó a Lot. Velokti Vaizkor Elokim en Lot, de Abizhute de Abraham ishtezim, fue el zehut de Abraham que se salvó. Umay Vaizkor, ¿y qué le recordó? ¿Cuál es el mérito de Abraham que Hashem recordó para salvar a Lot? De Dachile Maideaz que Kodem im Inun Tlat Malachim. Recordó el zehut, el mérito que hizo la tzedakah con estos 3 ángeles. Increíble, el Zohar Kadosh sigue, que Gab Nadá, por eso, Barnash de Iskevitz Zakai Benenasha, una persona que haga tzedakah con las personas. Beshatá de Dina Sharia Bealma, porque en la hora que el din está en el mundo, Kuchabri Huatka, y Hashem recuerda ese tzedakah que hizo. Y por eso, tzedakah tatzil mimavet, etc. Y por eso Hashem le adelantó a Abraham los 3 invitados que vengan a su casa antes de pasar por Lot. Increíble, se necesitaba el zehut de tzedakah de Abraham para poder salvar a Lot. Entonces, si nosotros, ¿qué hubiera pasado? Si Abraham decide, mira, yo todos los días hago gesed, la verdad, yo soy el ícono de Achnasat Orjim, ¿no? Yo siempre, hoy no puedo. ¿Qué crees? Que estoy el 3er día de mi Brit Milá y no puedo hacer Achnasat Orjim. ¿Qué pasaría si Abraham no tuviera el zehut ese día? Si no hubiera tomado ese regalo que Boreolam le mandó. ¿Saben qué hubiera pasado? Lot no se hubiera salvado. Y David Amelech no hubiera salido. Y el Mashiach no hubiera salido. Entonces, si nosotros buscamos el primer paso, la primera preparación que llega el Mashiach, ¿cuál es? El zehut de la tzedakah de Abraham Avinu. El zehut de la tzedakah de Abraham Avinu hizo que se salve Lot, y por eso los malachim van a salvar a Lot. Pero ¿qué hubiera pasado si los ángeles llegan a Sodom y Lot no los recibe en su casa? Entonces no lo hubieran salvado, porque pues no estaban en su casa. Entonces, ¿qué le hizo a Lot que lo salven? El Achnasat Orjim de Lot, el Gesed y la tzedakah que hace Lot. Y dicen los mefarshim, ya no me acuerdo dónde lo vi esta semana, que cuando ellos le dicen escápate y él no se quiere escapar, ellos ya hicieron su misión. Nosotros venimos a salvarlo y no quiere. ¿Por qué le agarran de su mano a la fuerza y lo sacan? Porque es midá que neguen midá. Porque él, cuando ellos vinieron a Sodom, ellos dijeron, no queremos, gracias, no queremos ir a tu casa, no te queremos meter en peligro. Y él les insistió mucho y los jaló a su casa. Y midá que neguen midá, que él los jaló a su casa, también ellos lo jalaron para afuera. Otra vez, si no fuera por ese gesed y por esa tzedakah, no se hubieran salvado. No se hubieran salvado. ¿Y qué pasó con la esposa de Lot en verdad? La esposa de Lot no hizo el Achnasat Orjim como se debe, porque le hizo todo un pleito de la sal. Y por eso se convirtió en una estatua de sal. Entonces dice el Nezer HaKodesh, dice el Yefetuar, ¿por qué se murió? No se murió por no darle sal. Se murió porque volteó. Pero ¿por qué se convirtió en estatua de sal y no en alguna estatua de piedra o de alguna otra cosa? Midá que neguen midá, porque ella no quiso dar sal, por eso se convirtió en estatua de sal. Dice el Nezer HaKodesh, no. También lo que ella se murió fue por la sal. ¿Por qué? Dice algo increíble, increíble. Dice el Nezer HaKodesh, el Midrash Pirkei Rabbi Eliezer trae que ¿por qué le dice los malachim a Lot que no puede voltear? ¿Por qué no podía voltear? Que voltee, va a haber fireworks, fuegos artificiales, va a haber todo un show. ¿Y por qué no puede voltear? Dice el Pirkei Rabbi Eliezer, muy interesante, dice, ya que el pasuk dice va Hashem imtir al Sedom va al Amorá gofrit va min hashamayim, que Hashem vino a destruir a Sedom va a Amorá, ya que estaba la Shekhinah, estaba aquí, viajó la presencia de Hashem en ese momento ahí. No podían voltear a ver porque no se puede voltear a ver la Shekhinah.
Pero dice el por eso no podían voltear a ver. Que lo ir Ani Adam Bajay, no, pues no puede ver a Hashem y puede quedar vivo, no podían voltear a ver. Pero dice el Nezera Kodesh, dice la Gemara, en Masejet Baba Batra, Daf Yud Amud Aleph, dice la Gemara, dice la Gemara, Ama Darash Rabbi Dostai Rabbi Anai Bour Esh Elo que Midat Akash Baruch Hu Midat Basar Badam. Dice la Gemara, ven a ver cómo es diferente la mitad, la manera que Akash Baruch Hu se comporta con las personas de la manera que una persona se comporta con otro. Dice, cuando una persona le lleva un regalo al rey, imagínense una persona normal, un civil, le lleva un regalo al rey. Puede que se lo reciba, puede que no se lo reciba. Y también si le recibe el regalo, no por eso ya lo va a recibir a verlo. Puede que lo reciba y puede que no. Dice, pero Akash Baruch Hu no es así. Akash Baruch Hu, cuando una persona le da un regalo, ¿a quién? Al rey. ¿Cómo se le da un regalo a Hashem? Dice la Gemara, Adam noten prutale ani. Una persona le da una pruta, una moneda a un pobre, Zohe umekabel pnei shchina. Ya se considera como si le trajiste un regalo a Hashem. Y Zohe berot pnei shchina. Y Hashem te recibe, lo puedes ver. Puedes ver a Kadosh Baruch Hu, Zohe umekabel pnei shchina. Puede recibir la presencia de Hashem. Sheneemar, ani betzedek echeze paneja esvea v'akitz temunateja. Por eso dice la Gemara, Rabbi Elazar, yahi prutale ani beadar matzle. Rabbi Elazar daba una moneda, le daba una moneda de tzedaká al pobre y luego decía tefilá. Y así trae Shulchan Aruch, que antes de todas las tefilot es bueno dar tzedaká. Da tzedaká, por eso damos tzedaká en Shachrit, atamos el bakol. 3 moneditas, ¿no? Una moneda, da 20 pesos para la tzedaká, algo para los pobres y pide tefilá. Sheneemar, Amar dichtiv, ani betzedek echazeh paneja esvea v'akitz temunateja. Según la increíble que dice la Gemara, ¿quieres que se reciba tu tefilá? ¿Quieres tener a Hashem frente a ti? Da una moneda de tzedaká. Así siempre, así que cuando quieran pedir refuah shlema por alguien, tefilá por alguien, tefilá Hashem por algo, das una moneda para los pobres y después pides tefilá. ¿Por qué? Porque ya tienes a Hashem frente a ti. Ya zoheu mekabel pnei shchina. Increíble. Dice el Nezera Kodesh, quiere decir que el que da tzedaká ya puede ver la Shejina. Entonces el Malach le dice a Lot, no voltees a ver, porque está la Shejina. Y la esposa de Lot no puede voltear a ver, ¿por qué? Porque está la presencia de Hashem. Pero si ella hubiera dado tzedaká, si le hubiera dado la sal a los pobres, entonces ya dio tzedaká. Si ya dio tzedaká, ya puede ver la Shejina. Y ya no se hubiera muerto si se hubiera volteado. Cuando se hubiera volteado. Pero como no dio la sal y ella no hizo Gesed, entonces ya no puede ver la Shejina. Y si no puede ver la Shejina, se voltea. Por eso se murió. Entonces quiere decir que en verdad se murió por no dar la sal. Y también se murió por voltearse. Lo que se murió por voltearse es por no dar la sal. Increíble la explicación del Nezera Kodesh en el Midrash. Ese es el zehut tan grande de la tzedaká. Entonces ya tenemos el primer paso para el Mashiach, es el Gesed, la tzedaká que hace Abraham con estos 3 invitados. Luego el Gesed, la tzedaká que hace Lot con ellos que los recibe en su casa. Luego ya lo sacaron. Ya la esposa de Lot se murió, ya no está. Luego queda Lot y sus 2 hijas solamente en el mundo. Ahora, ¿qué pasa si las 2 hijas de Lot dicen, oye, pues yo no me meto, yo no hago esto, se acabó el mundo, pues que se acabe, yo pues ya no hubiera salido, no hubiera nacido Amón y Moab, y tampoco hubiera salido ni David Amelech ni el Mashiach. ¿Qué necesitamos? Que Lot hagan lo que hicieron. ¿Por qué las hijas de Lot hicieron lo que hicieron? Dice el Midrash, Psikta Rabati, dice el Midrash, Velo shehayu mevakshot liznot et aviem. Haz v'shalom, no vayas a pensar que su intención de ellas era de hacer zenut, de hacer esta inmoralidad, este pecado tan grande con su papá. No es lo que ellas querían. No se les antojaba hacer la verá con el papá. El Amru, dijeron ellos, Lo parat akadosh baruch hu et adam en la pirya beridia bareu jareb kedora mabul mejan yeshlo litkayem. Dijeron ellos, Akadosh baruch hu creó un mundo. Hashem creó un mundo para que esté habitado y el mundo se destruyó porque ellos sí pensaban, el mundo no va a estar habitado, nosotros estamos bien, pero el mundo necesita habitarse, esa es la voluntad de Hashem. Hebelo milet otano akadosh baruch hu le caimó mi modo, quiere decir que Hashem nos salvó para hacerle este gesed al mundo, hacer este favor con el mundo y traer más personas. Toda su intención que ellas hicieron fue hacer el gesed con el mundo. Dice el Midrash,
Benotav shelot olchot la'avor avera benitpakdu be'eze zchut. Sí, pregunta el Midrash como las hijas de Lot están yendo a hacer una avera de meterse con su papá y Hashem les trae hijos, nitpakdu. Dice, ¿qué zchut es? Dice el Midrash, bizchut Moab. ¿Qué es Moab? Me'av, del padre. ¿Y quién es el padre? Sheneemar be'Abraham ki av hamon goim netatija. Por el zehut de Abraham. Explica Rav Chaim Friedland de Siftei Chaim. Dice, ¿qué significa que por el zehut de Abraham tuvieron hijas? Dice, por el zehut de Abraham, trae el nombre de Rav Dessler, por el zahut de Abraham, por las midot de Abraham. Ya que Lot heredó, Lot agarró un poquito de la cualidad de Gesed tan grande que tenía Abraham, y esa cualidad él se la pasó a sus hijas, y sus hijas quisieron hacer el Gesed con el mundo, igual como Abraham hacía Gesed, por eso Zahú, por eso tuvieron el mérito de traer hijos, aunque el acto pareciera mal, pero fue un Gesed que ellas hicieron. Quiere decir que si no fuera por el Gesed que hicieron las hijas de Lot con el mundo, tampoco hubiera llegado ni David Amelech ni el Mashiach. ¿Están viendo la carretera que nos lleva al Mashiach? En la carretera que lleva al Mashiach lo único que hay es Tzedaká y Gesed. Tzedaká de Abraham con los tres invitados, Achnasat Orjim de Lot, la esposa de Lot que no quiso dar la sal se muere, el Gesed de Lot y de las dos hijas de Lot hacen que haya más Gesed. ¿Quién sigue en la lista? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya tienen hijos, ¿sí? Amón y Moab. Lot y las dos hijas de Lot se embarazan. Tienen a Amón y Moab. Ahora, perfecto. De Amón y Moab, ¿quién va a salir? El Mashiach, ¿no? Son los pueblos preferidos. De ahí viene el Mashiach. Viene la Torah y dice: Lo yavo Amoniu Moabi bikal Hashem. No puede entrar uno de Amón o Moab al pueblo de Hashem. ¿Cómo? Todo lo que existe en Amón y Moab es para que llegue de ahí David Amelech y el Mashiach. Si no los vas a dejar juntarse con nuestro pueblo de Israel, nunca va a venir el Mashiach. ¿Cómo es posible? Dice el Pasuk: Lo yavo Amón y Moabi bikal Hashem. No puede entrar uno de Amón y Moab al pueblo de Hashem. ¿Sabes por qué? Ya Hashem lo kidmu etchem balechem ubamayim. Porque cuando ustedes salieron de Egipto, ellos no los recibieron con pan y con agua. Ellos vienen de Lot, ¿sí? Que Lot se salvó por el zehut de Abraham. Ellos no tienen el acarata, no pueden hacer Gesed con la descendencia de Abraham, que gracias a Abraham ellos están en el mundo. Ese anti-Gesed que tienen ellos, hay un problema aquí. De Amón y Moab tiene que venir el Mashiach, pero ¿qué crees? Que todo el camino, toda la carretera del Mashiach es Gesed, y Amón y Moab que no hicieron Gesed, no puede de ahí salir el Mashiach. Entonces no pueden juntarse con el pueblo de Hashem. No, de ahí no va a venir el Mashiach. El Mashiach viene de la carretera de Gesed, no de la de anti-Gesed. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hasta que pasan muchos años, llega Ruth a Moabía. Llega Ruth de Moab, pero ¿qué creen? Que Ruth era una muchacha de Gesed. El Gesed primero que hizo Ruth era hija de reyes, hija de Eglón, del rey de Moab, y se casa con el hijo de Naomi, y luego cuando se muere su esposo y se muere toda la familia, solo se queda Naomi, y le dice a Naomi: bueno, yo me voy a regresar a Eretz Israel, y tú regresate a tu casa, eres hija de reyes, eres una princesa, todo el mundo se va a querer casar contigo. Y le dice: de ninguna manera, yo a ti no te suelto. Gesed. Una mujer pobre, viejita, que ya no tenía nada, va a regresar a Israel. No se va a poder casar con nadie porque todavía no sabían que las mujeres sí están permitidas. Se va a poder casar con nadie. La va a tener que mantener a su suegra. Y ella le dice: yo a ti no te abandono. Gesed. Gesed de Ruth. Ese Gesed que hace Ruth con Naomi la hace llegar a Eretz Israel. Cuando llega a Eretz Israel se va a recolectar. Pobre, no tenía para comer. Va a recolectar granos, recolectar trigo en los campos de Kechijejaupea. ¿En el campo de quién cae? En el campo de Boaz. Ella dice: no me voy a casar con nadie. ¿Por qué no me voy a casar con nadie? Porque si yo me caso, ya no me va a dejar mantener a mi suegra. Entonces ella no se quiere casar porque tiene que mantener a su suegra. Gesed. ¿Qué pasaría si se casaría con una persona? ¿Con cualquiera? Ya no sería con Boaz y a lo mejor no saldría de ahí David Amelech.
porque ya no es de la tribu de Yehudá. Pero por hacer gesed con su suegra, que no se quiere casar con nadie, entonces queda soltera hasta que su suegra le dice, oye, ¿por qué no vas con Boaz? ¿Y por qué me voy a casar con Boaz? Boaz es un viejito, tenía ahí, quien dice, 400 años. Boaz ya, un día antes de que se muera. Boaz, ¿por qué me voy a casar con Boaz, con un viejito? Se va a casar con Boaz porque le va a hacer gesed a su esposo que murió sin hijos. Y cuando ella se va a casar con Boaz, va a ser un tipo Ibum, y el hijo que ella tenga, como Boaz es familiar de ellos, entonces le está haciendo gesed a su esposo, que el hijo que tenga sea nombre de su esposo. Y ella acepta hacer gesed con su esposo el difunto. Y va con Boaz y se mete a medianoche en la cama con Boaz. Y Boaz era el Gdolador, era el grande de la generación, el jefe del Sanedrín, el Shofet, el líder de la generación, el jajá más grande, más viejito. Se mete con él a medianoche en la cama y le dice, me quiero casar contigo. ¿Qué era para que Boaz haga? Que se enoje con ella, que le diga, vete de aquí, ¿qué te pasa? No soy tu... ¿Qué te crees? Boaz le dice, no, ¿qué pasa, hija? ¿Qué necesitas? Dice, me quiero casar contigo porque tú eres el Goel, tú eres el más cercano. Y le dice Boaz, con mucho gusto, pero hay uno más cercano que yo. Vamos a checarlo mañana, pero no te preocupes, si él no quiere, yo me caso contigo. Boaz, 400 años, viejito, ¿qué necesidad tienes de casarte con una muchachita que viene de Moab, que mucha gente dice que no está permitida, pero él decía que sí, porque la Gezerá solo es a los hombres y no a las mujeres? ¿Para qué te metes en problemas, Boaz? El otro Goel, el otro pariente, por eso no quería, decir, yo me voy a meter en problemas, me voy a meter con una moabía para que mañana me digan que mis hijos son pesulí. Pero Boaz dice, le voy a hacer gesed a esta muchacha. Y voy a hacer gesed con su esposo, que el hijo que yo tenga con ella no se va a llamar mi hijo, se va a llamar el hijo de su esposo. Pero le voy a hacer gesed. Y no nada más eso, le hace gesed también la Geulá de los terrenos. Le compra los terrenos, va, compra Geulá de los terrenos para darle el dinero y se casa con ella al otro día. Y esa noche se embaraza y al otro día se muere. Todo lo hizo rápido. Hoy lo tenemos que terminar. El gesed lo voy a hacer hoy. ¿Qué hubiera pasado si Boaz no hubiera hecho ese gesed? ¿Qué hubiera pasado si Boaz hubiera hecho el gesed, pero no lo hubiera hecho el mismo día? Se hubiera tardado un día más. Dice, bueno, mañana lo arreglamos. Esa noche se murió. Y el Mashiach no hubiera venido de Boaz. Porque la carretera del Mashiach, la carretera de David, es una carretera de gesed. El gesed que hace Ruth, el gesed que hace Boaz, esa es la carretera de gesed. Y ahí es cuando permiten entrar las mujeres. Y dice David Amelech, Hatzot laila akum leodot lach. David Amelech se paraba todos los días en Hatzot, a medianoche se paraba David. Agradecía, alababa a Hashem, decía Teilim, cantaba, estudiaba Torah. Dice el Midrash, ¿por qué David se para en Hatzot? Dice David, porque la noche que llegó Ruth con Boaz al campo y se metió a su cama, era Hatzot, era Bahiba, Hatzialayla, era la medianoche. Dice, Ilu, si se hubiera enojado Boaz con Ruth, mi abuelita, y le hubiera maldecido, le hubiera dicho, vete de aquí, no seas Hatzufá, no seas Hutzpanit, vete de aquí, así no se hacen las cosas. ¿Qué hubiera pasado? Dice David, yo no hubiera nacido. Hatzot laila kum leodot. Cada día te agradezco a Hashem en Hatzot a medianoche por ese gesed que hiciste, que Boaz hizo gesed con Ruth y no la corrió de ahí y no la maldijo, porque si no hubiera hecho Boaz ese gesed, David no hubiera salido, porque el sendero, la carretera, el camino del David y del Mashiach es el gesed. Ahora ya entendemos por qué dice la Gemara, en Israel nigalim ela bizhut tzedakah. ¿Cómo dice el Rambam? En Israel nigalim ela bizhut. El zehut de la Geulá, ¿sabes por qué viene el Mashiach? ¿Qué mérito necesita el Mashiach? El zehut de la tzedakah. Hay 613 mitzvot, ¿por qué no el zehut de cualquier otra mitzvah? Porque todo el camino, toda la carretera para llegar al Mashiach es la tzedakah. Todo el camino de David, desde los malachim que llegaron a casa de Abraham, que salvaron a Lot, desde Lot que los aceptó en su casa, desde Lot que les insistió que vengan a su casa, desde Lot que sí les dio la comida, desde sus hijas que hicieron el gesed, desde Ruth que hizo el gesed y Boaz que hizo el gesed. Todo el camino, el de paz, el sendero del Mashiach es gesed de tzedakah.
¿Quieres que venga el Mashiach? Dice el Rambam. ¿Quieres que venga el Mashiach? ¿Sabes cuál es? Le dice el Rambam. Hayavim anu leizaer bemitzvat tzedakah yeter mikol mitzvot aseh. Nos tenemos que cuidar la mitzvah tzedakah más que todas las mitzvot aseh. Dice, Ve'en Israel nig'alim el abizhut tzedakah. Israel solo van a ligar el bizhut tzedakah porque para traer el Mashiach se necesita la tzedakah. Es el camino del Mashiach. Increíble. El zehut tan grande que tiene la tzedakah de traer el Mashiach. Dice el Pele Yoetz, por causa que la tzedakah es tan grande, dice el Pele Yoetz en tzedakah dejan cojar, la tzedakah hasta dónde llega su fuerza, Mille Malel. ¿Quién te puede decir? Nadie te puede decir la grandeza de la tzedakah. Dice, Ulefi godla betuva, de tan grande que es y de tan buena que es, Itzro shel adam itgaber alav, por tan grande que es la mitzvah, por eso hay tanto yetzer hara en esta mitzvah. Makshel libo levalia hace que dimeba ele. Aquí dice, tremenda, una frase tremenda. El yetzer hara no te deja que la hagas como la tienes que hacer. Muchas veces el yetzer hara le dice a la persona, ya diste tzedakah, ya más pica. Ya tampoco, no te emociones, la tzedakah es muy buena, pero ya diste. No, sí diste tzedakah, pero diste lo que tenías que dar. Allá la jod. ¿Cómo hay que dar? ¿Cuánto hay que dar? ¿Qué hay que dar? Que el yetzer hara es tan grande porque la mitzvah es tan grande. El zehut de la tzedakah es tan grande que puede traer el Mashiach. Acuérdense siempre esa frase del Zohar HaKadosh. Hashem cuando te quiere, te manda un regalo. Y el regalo es el pobre que vino a ti. A veces tenemos prisa, a veces salimos del knis y justo llega alguien. Oye, te vengo, te hago tzedakah, mira, llega con su carta. Ahorita no, déjame. Es un regalo. Te manda Hashem un regalo. No lo sueltes. No lo sueltes, no te vayas corriendo. Dale un minuto. Lo que sea, dale lo que sea. Ani betzedek ejeze paneja. Es un regalo que Boreolam te mandó. Esa tzedakah te pone un reshimu. Te pone una señal aquí que hiciste tzedakah. Y te salva de todos los males. Es el zehut tan grande que tiene la tzedakah. Shada le dorona, es un regalo. Cada persona que te viene a pedir tzedakah es un regalo que Boreolam te está mandando. No rechaces nunca los regalos de Boreolam. Y el zehut de la tzedakah, cuando diste tzedakah, pide tefilá. En ese momento tienes el zehut que se te conteste. Ani betzedek ejazé paneja. Y siempre que quieras pedir una tefilá, pon una moneda de tzedakah, una pruta, no necesitas, pon 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos. Ten una cupá en tu casa para los pobres y pon ahí, cada que quieras decir tefilá, pon una moneda para tzedakah. Y con eso pides tefilá, ni betzedek ejazé paneja. Dice el midrash precioso, hay un midrash, vale oro. Dice el pasuk en Kohelet, Perek Yud, pasuk Yutet, Lishok osim lechem veyan yesamach haim veakesef yaane et hakol. El kesef contesta todo. El kesef, el dinero, arregla todos los problemas. ¿Qué significa el dinero arregla todo? Dice el Midrash Kohelet en 2 lugares. ¿Sabes qué es veakesef yaane et hakol? Dice el Midrash, Shpeamim sheosim bo tzedakah unaena. Sheneemar ve'amta bitzidkati. Con el dinero el dinero te soluciona todo, porque con el dinero das tzedakah y en ese momento Hashem te contesta todo lo que quieres. Increíble. Ve'akesef ya'ane et hakol, el dinero te soluciona todo, porque con el dinero das tzedakah y la tzedakah ve'amta bitzidkati, Hashem te contesta con la tzedakah. Es el zehut que tiene la tzedakah, ni betzedek ejezé paneja. Ojalá Kadosh Baruj Hu nos dé el zehut de cumplir esta mitzvah, siempre que seamos de los que damos tzedakah, nunca abstenernos, siempre que la podamos cumplir con shefa, con berajá, que Hashem conteste nuestras tefilot, y por este zehut de la tzedakah, de Gesed, acuérdense, Gesed y tzedakah, a veces lo haces en tu casa, primero lo haces en tu casa, primero lo haces con tu familia. A veces hay personas que sus familiares necesitan, tus familiares van antes que todos. En otros lugares te van a poner placas y te van a fanfarrafiar y te van a hacer mucho cabod y va a venir el jajam a tu casa y lo que tú quieras. La tzedakah empieza con tu familia. Mi besareja al titalam, esa es la halajá, no te puedes hacer de la vista gorda. A veces hay gente que sus parientes más cercanos necesitan y están repartiendo tzedakah en todo el mundo. Es bueno dar tzedakah en todo el mundo, pero tus parientes van primero, y con este zehut de la tzedakah, que cumplamos tzedakah, Gesed, HaKadosh Baruj Hu escucha nuestras tefilot,
que siga, que vamos a prepararle esta carretera al Mashiach, se cumpla en nosotros, en Israel Nigalim, el Abitzdaka, Sion Bemishpat Ipade, Beshaveh Abitzdaka, Bimera Beyamenu. Amén. Skula Mitzvot, muchas gracias. Shabbat Shalom. Buenas noches.